Ya saben que mis predicaciones, por más que las trato de extender, son muy cortitas. Les he recomendado que al leer algo, no lean por leer nada más, indaguen. Yo les recomiendo que indaguen también siempre la parte histórica y van a disfrutar más la lectura o el aprendizaje de lo que están leyendo. Yo, por ejemplo, era muy bien malo en mi historia, en primaria, secundaria, siempre he sido malísimo, nunca me había gustado. Y hasta que te metes en el papel, en el escenario de lo que pasó y lo ves mentalmente como una novela, que es bien interesante. Y repito, a mí nunca me había gustado la historia me daba muchísima flojera. Pero cuando entiendes la historia bíblica, vamos a dejar la parte, si gustan llamarle religiosa a un lado, la parte histórica, entiendes muchos sucesos de la vida de hoy en día, muchísimo, entiendes la vida, básicamente. Y es increíble que mientras más leo, investigo, observo el mundo, más termina siendo 100% real todo lo que Cristo nos advirtió. Si ponen atención a lo que está pasando allá afuera, tengan por seguro que su fe se va a ver fortalecida. No sé si vieron lo que pasó, no sé si fue esta semana, yo creo que sí fue reciente, lo que pasó con un equipo de fútbol que puso un tifo de Cristo. Un tifo es como las imágenes, las pancartas grandotas que se ven en el estadio, y puso un tifo de Cristo. No sé si vieron que la Organización Europea de Fútbol los multó con varios milloncitos. Y no vamos a hablar de que las imágenes están mal y eso ya lo sabemos. Vamos a quitar ese enfoque un ratito. En su entender, ignorantes si quieren, están venerando a Dios, a Cristo. Mal, si tú quieres, pero ese es el propósito que están haciendo. Pero esta misma organización de fútbol ha permitido tifos venerando a Mohammed, del Islam. Ha pausado partidos para dar hincapié al Ramadán. Han permitido tifos satánicos, haciendo uso de pentagramas. Y es que se use o no esos simbolismos satánicos, eso no es lo preocupante. Lo preocupante es el excesivo rechazo que se tiene a Cristo. Hay un pasaje, no recuerdo ahorita bien en mi cabeza cuál es, que el mundo los odia, pero me odió a mí primero, no recuerdo qué pasaje es ese. Lo preocupante es el excesivo rechazo que se tiene a Cristo. ¿Por qué? Y no sé si lo han notado. O siguen sin prestar atención a lo que espiritualmente está pasando allá afuera. Porque todo el estudio del Antiguo Testamento nos avisa de que eso iba a pasar, y del Nuevo Testamento nos avisa que eso va a pasar. Según yo, esto era nuevo, esto es nuevo. Este exceso rechazo a Cristo y todo lo que representa. Pero mientras más estudio, más me percato que esto lleva existiendo, este rechazo a Cristo lleva existiendo más de 2026 años. Y el libro del progreso del peregrino, que es la base de estas predicaciones, tiene un poco de esto, rechazo al cristianismo. No sé si sepan el contexto de la escritura del progreso del peregrino. Les pregunto, ¿ya se sabe el contexto que hay detrás del progreso del peregrino? ¿Sí saben por quién fue escrito? Y no voy a exaltar al hombre, simplemente les uso como ejemplos de un cristiano. Pero fue escrito por Juan Bunyan. Juan Bunyan era un creyente como tú y como yo, normal. Él radicaba en Inglaterra en 1600, en esos años. Y Juan Bunyan internamente tenía una vida marcada por culpa. Tenía constantes luchas internas profundas. Tenía una crisis espiritual extensa. Se sentía indigno. Y él, derivado de ese sentir, predicaba en las calles. Era un predicador diferente a lo que se estaba acostumbrado en aquel tiempo. No predicaba de manera como nosotros consideramos normal, como estando aquí arriba. Él predicaba en las calles. Pero en esos años, 1600, Inglaterra estaba bajo el control de la Iglesia de Inglaterra. Tenían leyes muy estrictas en ese momento. De esas leyes, una de ellas era solo predicadores autorizados podían predicar. Y las reuniones religiosas fuera del control gubernamental eran ilegales. Es decir, no se podían reunir nada más porque sí, o cuando ellos quisieran, o bajo un horario que ellos quisieran. Tenía todo que estar reglamentado en aquel momento, en el año 1600, bajo la autorización del gobierno. Pero Bunyan, muy similar a un Pedro después de su conversión, muy similar a un Pablo en su camino de fe, Bunyan decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él predicaba a Dios. No tenía esa autorización, no tenía esa licencia, no tenía permisos gubernamentales, pero él decidió seguir su fe a Cristo. Como tiene que ser,
y no como el gobierno exigía que fuera. El resultado de esto, ¿qué fue? ¿Qué le pasó a Bunyan? Bunyan pasó aproximadamente 12 años encarcelado, 12 años en prisión, entre 1660 y 1672. ¿Por qué? Por predicar sin licencia, por negarse a predicar a Cristo de la manera que el gobierno quería que se predicara. Además, Bunyan, dentro de su contexto personal, tenía familia, una de sus hijas estaba ciega, y un encargado del gobierno en algún momento lo reúne y le va a permitir la salida de la cárcel, pero con una condición: deja de predicar y sales. Y Bunyan se negó. Él prefirió perder su libertad antes que traicionar su llamado. Por eso les he dicho muchas veces que nosotros estamos en un contexto de cristianos bien cómodos y a veces hasta mediocre, me incluyo, porque vemos el resultado de otros y luego me veo a mí mismo y veo lo que somos y dejamos mucho que desear a Dios probablemente. Y en este contexto es como nace el libro del Peregrino, porque así como Pablo, encarcelado, escribió cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, 1600 años después de eso de Pablo, tenemos un creyente que desahogó su fe escribiendo este libro que nos narra el camino que cualquier cristiano pasó, pasará o está pasando en su vida. Y lo interesante de este libro es que no fue escrito desde la comodidad, desde el tiempo relajado, desde un entorno de trabajo enfocado. Este libro fue escrito por un creyente que estaba pasando por un suceso doloroso de sufrimiento, desde una situación donde sí o sí vivió una experiencia real y más cercana con Dios. Fue escrito en la cárcel. Ese es el libro que ahorita estamos estudiando. No es que este libro sea más importante que la Biblia, no lo es, pero es un reflejo de tu vida y de la mía, y de lo que hemos pasado y lo que vamos a pasar. Es un ejemplo muy ilustrativo y muy bueno de lo que pasa al cristiano. Y Bunyan en este libro le pone un nombre al personaje principal. Ese personaje principal se llama Chelito, se llama Daniela Sapien, se llama Michelle Méndez, se llama Rosero Contreras. Este personaje representa a esa persona que quiere seguir a Dios verdadero, está en un proceso de salvación. Este creyente viene acompañado viene acompañado su camino de un tal evangelista que representa la palabra de Dios, que te ayuda a tener dirección, esa persona que te ayuda a tener corrección en las cosas que estás haciendo mal y te ayuda a tener enfoque. Es la guía espiritual que todos necesitamos, y muchas veces Dios puede usar a otras personas para guiarte en ese camino. Hay que tener el discernimiento para saber quién nos ayuda a tener esa dirección. Hay un tercer personaje de varios que toca el libro, que se llama obstinado y flexible, que también puede ser tú, y ojalá que no. Este personaje acompaña a Cristiano desde un inicio, pero no terminan el camino juntos, ni terminan el mismo camino. Este personaje representa el rechazo a la palabra, y te representa a ti, que aunque estés aquí y te congregues domingo tras domingo y escuches semana tras semana, tu corazón no le interesa realmente esto. Esta persona destaca por tener una fe superficial, como muchos de ustedes, como muchas personas que se congregan dominicalmente a la iglesia, pero se congregan por disciplina o se congregan por hábito, no porque realmente tengan fe, que es la realidad. Hay más personajes, pero ahorita los vemos. El creyente, o sea, tú y yo, estamos todos situados en un lugar llamado la ciudad de la destrucción, que es el tema de esta mañana. Estamos situados ahí, que representa un estado de pecado. En el libro, Bunyan da de notar la ciudad de la destrucción como un estado de pecado, un estilo de vida que nos aparta de Dios más de lo que nos acerca, un tipo de vida que nos va a condenar. La ciudad de la destrucción es ese lugar o esa persona que nos mantiene lejos de Dios. Y el propósito del cristianismo, hermanos, parte del propósito es dejar ese lugar que nos hunde en pasiones negativas, soltarlo, dejarlo atrás, ese lugar, para ir a un lugar donde estemos más limpios, la ciudad celestial, así lo refleja Bunyan, que luchemos para no regresar, un lugar donde seamos más limpios. Bunyan le llama así, lugar celestial, que es el propósito del creyente a donde tiene que ir. Pero, ¿cuál es la realidad de muchos de nosotros?
que ese pecado, ese lugar, ese entorno, aunque nos haga mal o nos haga hacer el mal, ahí estamos cómodos, ahí estamos bien cómodos. ¿Has encontrado comodidad en fallarle a tu marido? ¿Has hallado comodidad en decepcionar a tu esposa? ¿Has hallado comodidad en esa adicción? ¿Has hallado comodidad en ese pecado? ¿Has encontrado placer? Por eso, ¿quién va a querer salir de esa zona tan exquisita y cómoda que tanto nos gusta vivir ahí? Eso es lo que nos genera el pecado, placer, un deseo saciado. Lo malo de este lugar, repito, es que nos encanta estar ahí, porque nos sacia de un deseo personal, nos sacia de un placer, nos satisface en mil maneras, porque es lo que es el pecado en el que estamos unidos. Y le pedí permiso a Pastor de mandarles un video, es un tren de TikTok, todavía no se lo mando. Es un tren de TikTok, es sobre las drogadicciones, que me dejó helado. El tren consta de una persona que pone foto por foto y tú vas deslizando las fotos. Y a la par hay un video de un pajarito amarillo que se ve que va caminando y ve como una bolita que brilla como si fuera un alimento. La come el pajarito y sienta que vuela más alto. Después de ingerirla sienta que vuela más alto y luego cae, se levanta, vuelve a caminar, vuelve a ver la misma bolita, la ingiere, vuelve a sentir esa sensación de volar más alto y vuelve a caer. Y así este proceso se repite unas 4 o 5 veces. Y como a la quinta vez, sin que lo hayas notado las otras 4 veces, los tonos de la imagen se van poniendo grises, va perdiendo color. El pajarito se va viendo un poco maltratado por los golpes, por las caídas. Pero el pajarito vuelve a repetir el proceso. Vuelve a ingerir ese alimento en esa condición para volver a sentir la sensación del vuelo. El placer, vamos a llamarlo. Ya después de varias veces de consumo, en la imagen el pajarito se va poniendo gris, negro. El fondo se va poniendo, se va oscureciendo, se va anocheciendo. El contexto ya se va poniendo feo del pajarito. Vuelve a ingerir y ya no vuela tanto. Ya vuelve a caer, pero ya no vuela tanto. ¿Por qué? Por el pésimo estado en el que está el pájaro. Y recuerden, vas deslizando las fotos y son exadictos. Exadictos que de tener un brillo en su cara y unos ojos iluminados, al pasar las fotos y el pajarito, luego ya se va percibiendo una cara gris y una mirada totalmente apagada. Y me dejó helado porque eso es lo que hace el pecado con nosotros. Es exactamente lo que hace el pecado con nosotros, el que sea. Pecamos y encontramos placer, encontramos gusto, encontramos validaciones, encontramos un deseo consumado. A veces sabemos que estamos mal, a veces no somos conscientes, pero queremos volver a repetir ese mismo proceso, ese mismo deseo, igual que el pajarito. Los adictos muchas veces no están conscientes que ya están hundidos y ya no lo pueden dejar. Tú y yo igual con el pecado, el que sea. Y volvemos a ese pecado que ya nos tiene bien amarrado. Y cuando menos te das cuenta, ya dañaste a tus hijos. Cuando menos te das cuenta, ya fuiste un mal ejemplo como padre y madre. Cuando menos te das cuenta, defraudaste a tus padres, los decepcionaste. Cuando menos te das cuenta, rompiste a tu mujer, emocional y mentalmente. Cuando menos te das cuenta, decepcionaste a tu esposo por estar repite ese pecado. Cuando menos te das cuenta, dividiste a tu familia. Cuando menos te das cuenta, perdiste dinero. Cuando menos te das cuenta, te alejaste de un entorno que te hacía bien, gente que te amaba, ahora te prefiere lejos. Cuando menos te das cuenta. O simplemente Dios te observa y te observa con lástima por tantas veces que fallaste las oportunidades que Él te dio. Ese lugar es la ciudad de la destrucción. Así, en esa condición nos pone. Eso hace un entorno lleno de pecado, hermanos. Destruye todo a su paso, pero no luego. No es luego esa destrucción. No es luego. Van a pasar 10 años de tu vida para que te des cuenta cómo te destruyó el pecado. Van a pasar 5, 10, 15 años y te vas a dar cuenta cómo echaste a perder tu vida por no haber corregido esa conducta, ese hábito, o no haber salido de ese entorno.
la ciudad de la destrucción. Ese lugar es el lugar del que debemos escapar. Y hace más de 2026 años vino un hombre a advertirnos sobre la esclavitud que tenemos a este lugar. Este hombre nos dejó un camino clarísimo por amor a ti y a mí, porque sabe lo débiles, lo tontos y lo testarudos que somos, acompañando, y Él se ofrece a acompañarnos en todo momento. En los devocionales del Antiguo Testamento y toda la explicación que les he dado, cada que tengo una oportunidad es un devocional, les he dado contexto del Antiguo Testamento. ¿Cómo se resume el Antiguo Testamento, hermanos? El Antiguo Testamento es: Dios escogió al peor pueblo, al más tonto, al más débil de todos. Este pueblo tuvo la oportunidad de destacar en algo por primera vez en su vida. Dios les dice: no hagas esto. Este pueblo va y lo hace. Dios les dice: haz esto de esta manera. Este pueblo va y no lo hace de esa manera, y le llevan la contraria a Dios. Eso refleja cómo somos tú y yo. Eso refleja cómo somos tú y yo en cada cosa que hacemos. Pero hay que estar conscientes. Hay que estar conscientes de la situación en la que estamos. Hay que estar conscientes o pedirle a Dios que nos haga conscientes y nos permita salir. Porque lo malo de estos lugares es que no son oscuros ni son satánicos. Esos lugares malos no son oscuros, no son satánicos a la vista. Al contrario, son llamativos, son bonitos, son brillantes. En la vida real, este tipo de entornos producen estímulos que hipnotizan a quedarnos. Todo lo que es pecado se ve bonito a nuestra vista, a nuestra consideración. Te pongo un ejemplo: la ciudad del pecado, Las Vegas. No hay oscuridad, no hay silencio, hay luces, hay colores llamativos, hay música, hay exceso visual. Las drogas, no todas te apagan en automático. Unas te producen euforia, te producen una sensación que quieres volver a repetir. Otro pecado para los hombres: las mujeres. No vienen en un empaque feo, vienen en un empaque bonito. Y por eso muchos hombres, reyes, poderosos, inteligentes, sabios, han caído por ese empaque bonito, por cómo les fue presentado. Para poder salir de ese pozo, ¿qué nos dice Juan 3:3? Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Hay que empezar todo lo que conocemos desde cero. Es empezar de cero todo lo que somos. ¿Eras un mal marido o una mala esposa? Tú ya eres experto en eso. Tú ya das clases para cómo defraudar a tu pareja. Ahora aprende a hacer las cosas bien de cero. Como empezar a caminar de nuevo. ¿Qué tienes que aprender para ser una buena pareja? ¿Qué tienes para qué aprender para ser un buen hijo, un buen padre? Porque ya has sido pésimo y un mal ejemplo en eso. ¿Cómo aprender a caminar? Ante los ojos de Dios, siempre has sido tú, aunque te congregues, has sido un cero a la izquierda, has sido completamente irrelevante a los ojos de Dios. Ahora, ¿cómo agradas a Dios? Empezar de ser. Hay que nacer de nuevo, es empezar de ser todo lo que hemos creído que somos, todo lo que somos y todo lo que hacemos. Para eso existe un proceso, el proceso de conversión, para poder salir de ese lugar. Dice, vayan a Efesios 5:14. Efesios 5:14. El primer punto del proceso de salvación es el despertamiento espiritual. Tú estás aquí, tú estás en esta situación, estás engañando a tu esposa, estás decepcionando a tu esposo, estás siendo un mal ejemplo con tus hijos, eres borracho, eres drogadicto. Tú tienes tu propio pecado, yo tengo el mío, tú tienes el tuyo, cada quien sabe cuál es el tuyo, pero estás hundido ahí, no te interesan las consecuencias o no has pensado en frenar en eso que estás haciendo, pero Dios un día te hace clic en la cabeza para poder salir de ahí, porque el propósito que tiene Dios contigo es que salgas de ahí y empieza un proceso, se llama el proceso de salvación. El primer punto es el despertamiento espiritual. Nos dice Efesios 5:14, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Y se los dije hace rato en el devocional. ¿Qué es una iglesia?
Es un hospital para enfermos y gente mala como tú y como yo. Eso es. No es un lugar de santitos, ni de gente perfecta, ni de no perfectos, no. Es un lugar de gente que hacemos las cosas mal y queremos evitar hacer. Eso es una iglesia. Y en esa iglesia, aquí, aunque se congreguen, espiritualmente hay gente que está muerta. Hay gente que está, y siempre lo ha habido y siempre lo va a haber. Hay gente que está muerta espiritualmente. Y con este versículo que acabamos de leer, Dios te dice, levántate. Ya cuestiónate qué estás haciendo mal. Es una oportunidad de tantas que te he dado. Hoy, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El segundo punto del proceso de salvación es, una vez despierto, por inercia, todos entramos en un estado de búsqueda de respuestas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué lo estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que hacer para evitar esto? El tercer punto es, una vez que despiertas, hay un reconocimiento de nuestros pecados. Y vayan a Salmo 139. Es un versículo precioso en cuestión de esto. El tercer punto de salvación, Salmo 139, 23 al 24. El tercer punto del proceso de salvación es, una vez despierto, hay un reconocimiento de todo lo que estamos haciendo mal. Dice Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino. Guíame en el camino. En este punto tú ya debes estar aquí. Ya vas saliendo. Ya estás más consciente de todo lo que haces mal. Por eso yo, cada que trato de enseñar un devocional, lo primero que digo es autocrítica. Antes de estar viendo a los demás como mal cristiano y como fariseo, vete a ti mismo que estás haciendo mal. Examíname, oh Dios, y corrige mis pasos. ¿Ya saliste de la ciudad? Ahí vas. Empieza a haber un temor al castigo, a las consecuencias. Este es el cuarto punto, que sí merecemos por nuestras decisiones. El quinto punto del proceso de salvación, también hay iluminación. Somos conscientes, ya estamos del otro lado. Porque ya estamos conscientes de todo lo que estamos haciendo mal. El siguiente punto es ahí cuando empezamos a luchar. Vayan a Romanos 7:19. Este sexto punto, repito, es cuando empezamos a luchar contra todo aquello que antes nos encantaba hacer. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién se siente identificado con esto? Yo sí. Todo aquello que me hace mal y que me hace hacer el mal a otros, muchas veces lo quiero evitar y lo termino haciendo yo. Y te puedo apostar que tú también. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿No define esto exactamente nuestro sentir semana tras semana? Lo que sabemos que no debemos hacer, lo que sabemos que nos daña, eso hacemos. Pero el creyente verdadero, ya en este punto, lucha y después produce. ¿Qué se produce? El nuevo nacimiento. Ya estás del otro lado. Ya pudiste salir. Y aquí dos noticias, una buena y una mala. La buena noticia es que ya estamos conscientes, ya estamos del otro lado. Y las personas que suben a dar devocionales, es notorio con ustedes quién sí le interesa y quién no. Es notorio. Quién Dios está haciendo un efecto en ustedes. Y la verdad, hasta el momento, hasta hoy en día, se nota cuando Dios no le interesa a algunos de ustedes. Es bien notorio. La buena noticia es que algunos de ustedes ya están conscientes, ya están del otro lado. Pero la mala, para el creyente que ya pudo salir de ahí, es que el camino no ha terminado.
y se vienen otro tipo de golpes. Se viene la parte donde el cristiano tibio y el débil suele flaquear y abandonar. Porque acá fuera de la ciudad es donde más atención debemos de prestar, el creyente verdadero, porque es en donde más vas a ser tentado. Porque acá es donde se vienen los ataques del creyente. Y te lo digo, hermano, tienes que aprender a identificar un ataque espiritual. Tienes que aprender. Vayan a Efesios 6:12. No todo lo que estás sintiendo en este momento es estrés. No todo lo que estás sintiendo tú ahorita en este momento es lo que tú crees que es. Dice Efesios 6:12. En pocas palabras, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. O sea, hay batallas que no se pueden ver, no están tan claras, pero sí, esas batallas se pueden presentir. Un ataque espiritual no siempre es algo muy dramático, muy grande o muy ostentoso. A veces se puede presentar, estando aquí, se puede presentar como una confusión para volver de donde estabas. Se puede presentar como inestabilidad cuando ibas a tomar la decisión correcta de lo que tú quieres. Se puede presentar como un desánimo justo cuando ibas a tomar buenas decisiones que te ayudaban, justo cuando estabas progresando. O lo más común, cuando ya estamos acá, lo más común en un creyente, lo más común, cuando nos estamos alejando del pecado, ¿qué es lo que pasa? Las tentaciones empiezan a aumentar. Las tentaciones que ya te empiezan a aumentar. ¿No estás siendo tentado? Esto no me acuerdo qué predicación lo escuché. Aquí, ¿dónde lo leí? ¿No estás siendo tentado? Eso para mí es malo, el que no esté siendo tentado. ¿Por qué? A Satanás, ¿por qué le va a interesar tentar a alguien que ya es suyo? ¿Por qué? No estás siendo tentado es porque tú ya estás aquí. Ya vives en esa tentación constantemente. Estás siendo tentado es porque estás pasando por el buen camino, por donde tienes que haber pasado. ¿No le pasó esto a Pedro cuando estaba acá? ¿No le pasó lo mismo? Dice Lucas 22:31. Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearlos, para confundirte, para tentarte, para todo el buen progreso que llevabas, botarlo a la basura. Eso es lo que pasa con un verdadero creyente. Pedro en ese momento pudo pensar que solo era una presión. No entendió en ese momento que estaba en medio del camino espiritual, en medio de una batalla espiritual. No entendió. Y medio, sí flaqueó. ¿No te ha pasado que cada que avanzas en esto, cada que te acercas más a Dios, para los pocos que se nota que sí se acercan, ¿no te ha pasado que más tentado eres? ¿No te ha pasado? Tenemos que discernir, porque si no entiendes este caminar espiritual, esta batalla, ya después de haber salido de ahí, vas a tomar decisiones emocionales en cosas espirituales. Y ahí ya la regaste. Ya la regaste. No fue lo mismo que le pasó al pueblo judío al salir de Egipto. Salieron bien, según, pero en su caminar, luego se perdieron. No es lo mismo que te puede pasar a ti. Porque salir de aquí no es lo único que hay que hacer. Ya estamos hundidos, ya estás engañando a tu esposa, ya le estás defraudando a tu esposo, estás fallando como padre, estás fallando como hijo, eres una pésima persona, tienes tu pecado, te drogas, lo que tú quieras. Tú tienes tu pecado, tú sabes cuál. Ya estás ahí, ya estás luchando contra eso, ya saliste. No es lo único que hay que hacer, todavía faltan más batallas. Somos aquí 30, 40 personas, no sé. Yo puedo creer que solo 3 o 4, y creo que son muchas, ya están acá. De todos los que estamos aquí, creo que solo 3 o 4 ya están aquí. Yo no me incluiré ahí. Creo que 15 personas de aquí, de todos los que estamos, podemos estar aquí, luchando contra las tentaciones, de repente con esas subidas y bajadas espirituales que podemos tener, pero manteniéndonos en el camino. Creo que la mayoría de muchos de ustedes están aquí todavía. Y repito, Rosendo no me va a dejar mentir, el señor Héctor no me va a dejar mentir, el pastor no me va a dejar mentir. Desde acá arriba se nota eso. Ahora, ¿qué no va a notar Dios? ¿O qué no sabe Dios de ustedes? ¿Qué no sabe Dios de ustedes? Si estás en la ciudad de la destrucción, tienes que ser consciente de qué es lo que te hace mantenerte ahí un día. Y te recuerdo algo, fuera de estas ilustraciones, te recuerdo algo. Esto
Este consejo te lo está dando un creyente que estaba preso. Juan Muñoz estaba preso en ese momento. No te lo dijo en medio de lujos, no te lo dijo en medio de una... Estaba en un buen momento, estaba preso. Y en ese momento te está aconsejando eso. Estuvo encerrado, alejado de su familia, no con la comodidad que tenemos tú y yo, nada que ver. Creo que tiene fundamentos para enseñarte esto. Él salió de la ciudad de la destrucción, estuvo preso, él llegó acá y fue tentado. ¿Cómo fue tentado? Cuando el gobierno le dijo, deja de predicar y te libero. No dejó de predicar. 12 años encarcelado, 12 años. Estuvo tentado, estuvo dudoso de poder abandonar el camino, pero la fortaleza que le dio Cristo, por eso, se mantuvo. Vayan a Romanos 1:27. Romanos 1:26. ¿Qué es lo que te hace estar aquí? ¿Qué es lo que te hace estar aquí? Romanos 1:26 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿A quién no le conviene? Drogarte, a ti no te conviene drogarte. Estás afectando tu salud y también a personas que te rodean. ¿A quién no te conviene? A tu familia, a la gente que amas, a tu entorno. En el trabajo puede que también no te convenga hacer las tonterías que haces. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. O sea, no nada más hay que asesinar. Tienes una actitud nefasta, soberbia, que a muchos les pasa dentro de la iglesia. Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Uno de estos pecados lo cometes, uno de estos pecados te satisface tanto que te hace permanecer aquí. Es la razón por la que estás ahí hundido. Y esta es una lista como de 3, 4 que vemos alrededor de la Biblia. Y dice Hebreos 3:13 que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿En qué condición te encuentras hoy? En esta grafiquita que resume el caminar espiritual de todos los creyentes, ¿en qué parte te encuentras? ¿Estás batallando en tu caminar? Bueno, eso es bueno porque estás más avanzado que muchos de ustedes que siguen ahí, que vienen y Dios no quiere y cada que oramos por eso, pero muchos están viniendo más por condenación y un juicio más feo para ustedes que por gracia. Los que suben, repito, no me van a dejar mentir, es bien notorio la persona que sí está en el buen camino, de manera avanzada. Pero también es notorio cuando la persona sigue aferrada en esos terrenos. Allá compraste ya casa, yo creo. Es bien notorio la persona que no quiere salir de ahí. Lo malo de estar ahí, y vayan a Isaías. Vayan a Isaías y a Proverbios para concluir. Lo malo de estar ahí. Isaías 59:2. La segunda parte del versículo 2, Isaías 59:2. Lo malo de estar ahí, en la ciudad de la destrucción, hundido en tu pecado, en tus adicciones. Dice Isaías 59:2. Que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y la otra parte, y vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no ir. Estamos aquí, en la ciudad de la destrucción, pagamos renta, estamos cómodos, estamos hundidos en pecado, pero le pedimos cosas a Dios, ya con ese cinismo, ¿no? Sin el más mínimo interés por crecer espiritualmente. ¿Tú qué crees que va a pasar a Dios
¿O qué te va a decir Dios si te tiene de frente? No has querido salir de ahí, no has querido mejorar, no has querido evolucionar espiritualmente, pero eso sí, te pasa algo malo, Dios no te contesta y le recriminas que Dios no te contesta. Tu hijo enferma, tú enfermas, pierdes el trabajo, pierdes dinero y Dios no contesta esas oraciones. Y todavía te indigna. Cuando a ti no te interesaba lo más mínimo salir de ahí. Y repito, Rosendo lo ha notado, Héctor, el señor Héctor lo ha notado, el pastor lo ha notado, desde aquí es bien evidente. Es bien evidente cuando no les interesa, aunque se congreguen. La conclusión, la ciudad de la destrucción es el estado natural del hombre sin Dios. Ahí están muchos de ustedes. Ahí están muchos de ustedes. Y pueden volver, o podemos volver, puedo volver yo ahí incluso. Es un lugar donde vas a ser condenado, aunque te congregues, aunque apuntes, aunque escuches, aunque no faltes a la iglesia. Es un lugar que si te mantienes ahí, siempre, nada más vas a acumular juicio. Y lo preocupante es que sus visitas aquí pueden ser nada más para acumular juicio. No por gracia, no porque escuchen, Dios está contento con ustedes. La ciudad de la destrucción, ahí es el inicio donde empieza el proceso de la salvación. Ahí muchos empezamos. Y la ciudad de la destrucción, y vayan buscando proverbios. ¿Qué nos enseña Bunyan de la ciudad de la destrucción? Nos enseña una advertencia. Proverbios 16:9, para concluir. Bunyan nos enseña una advertencia, que quedarnos ahí tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Las consecuencias nunca las vas a ver luego, a veces sí, pero las consecuencias te pueden llegar después. Y mientras más tiempo pasa, más fuerte va a ser el trancazo que vas a recibir. Creo que es muy diferente el juicio que le puede dar Dios a una persona que lleva un año escuchando a una que lleva 10, 15 años escuchando. Muy diferente. Y más duro puede ser el golpe. Concluimos con Proverbios 16:9, por favor. Dice Proverbios 16:9, y esto es algo que tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que pedir, Proverbios 16:9, tenemos que pedir para que este versículo tenga efecto en nuestras vidas, para que salgamos de ahí y en nuestro caminar Dios nos conceda esto. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Este versículo es bonito por lo siguiente: tú tienes tus planes todos mensos, yo también tengo mis planes todos mensos, que muchas veces no están en sincronía con los planes de Dios, y nuestro proceso siempre va así. Y ponte a pensar la cantidad de veces que Dios te ha regresado. Ponte a pensar en eso. Yo me he dado cuenta, gracias a Dios, me he percatado cuando yo tengo mis planes, mis proyectos económicos, de negocio, lo que tú quieras, y Dios de repente me rebota. Dios me lo rebota. Probablemente esa decisión me iba a alejar más de Dios. Probablemente eso que tenía tantas ganas y tanto deseo de hacer, me iba a alejar de Él. ¿Qué dice este versículo? El corazón del hombre piensa su camino, mas que va a enderezar sus pasos. Una vez que salgamos de acá, pidan por esto: que en este caminar, cada que se nos rebote una decisión, algún plan, tengamos conciencia de por qué se nos están rebotando esos planes, de por qué no se nos es concedido que nos acompañe tal persona en ese proceso, o por qué ese plan no se cumplió. El corazón del hombre piensa su camino, mas que va a enderezar sus pasos. Gracias, Señor.